días, mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente en neurocirugía. El día de hoy, como es costumbre, los lunes vamos a tener nuestro seminario de columna y vamos a hablar sobre la segunda parte de mielopatía cervical degenerativa. Los que estuvieron presentes en la primera charla recordarán que hablamos sobre la definición, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo se hacía el enfoque diagnóstico de estos pacientes y cuáles eran algunas indicaciones de manejo quirúrgico que hoy vamos a recordar. El día de hoy vamos a centrarnos en toda la terapéutica quirúrgica que tenemos como neurocirujanos para tratar la mielopatía cervical de origen espondilótico, principalmente degenerativo, en estos pacientes. Y nos vamos a centrar sobre las opciones de manejo quirúrgico existentes, cuándo elegir una vía anterior o una vía posterior, cuándo realizar la laminectomía o la laminoplastia y si esa laminectomía va o no asociada a instrumentación, y vamos a hablar un poco de la artroplastia, cuándo está indicada en algunos de estos pacientes. Vamos a empezar con un caso clínico para hacer un poco de controversia con los compañeros y los profesores asistentes. Se trata de un paciente de 65 años, tiene un cuadro clínico de 6 meses de evolución, de inestabilidad de la marcha, incontinencia, alteraciones para la motricidad fina con las actividades manuales, un cuadro típico de mielopatía, y al examen físico tenemos una cuadriparesia 3/5, paciente tiene hiperreflexia en miembros inferiores y signos de primera motoneurona. Les traigo esta resonancia que ustedes están viendo acá, ¿sí? En una secuencia de T2, un corte sagital, y como pueden ver, pues el paciente tiene una compresión multisegmentaria en esta imagen. Con este cuadro clínico y con estos hallazgos de resonancia, para empezar la discusión, me gustaría preguntarle a los compañeros o los profesores presentes si quieren opinar acerca de cuál manejo sería el ideal, si optarían por un manejo médico, observación, para seguir al paciente y posteriormente determinar si le dan conducta quirúrgica, o si entra algún manejo quirúrgico y qué vía utilizarían, si una vía anterior o posterior, y qué manejo específico le darían a este paciente. Andrés Apolinar, ¿qué opina usted? Buenos días, profe. No, la imagen. Bueno, profe. Sería un paciente con 6 meses de evolución, ¿no es cierto? Una cuadriparesia. Veo como más componente, al parecer, como en los miembros superiores. Yo me iría por una instrumentación por vía posterior para descomprimir, pero también veo que tiene algo de protrusión discal en C13-4. Entonces también buscaría hacerle una vía anterior para descomprimirle por vía anterior ese componente C13-4. Listo, Andrés, muchas gracias. Entonces, este paciente fue sometido a una vía cervical anterior, como decía Andrés. Se le hizo una disectomía 3-4, 4-5 y se le colocaron unas cajetines autoestables. Como ustedes pueden ver, esta es la radiografía posoperatoria, ¿sí? Vemos algunas imágenes en flexión y extensión, vemos que el paciente no tiene inestabilidad, y aquí vemos una radiografía AP donde vemos un adecuado posicionamiento del material de osteosíntesis. Sin embargo, el paciente no presenta una mejoría de sus síntomas. Persiste con su cuadriparesia, persiste con las parestesias, no mejora la incontinencia, empieza a hacer retenciones urinarias y la marcha continúa sin mejoría. Se le hace esta tomografía. Como ustedes pueden ver, el paciente tiene un canal cervical estrecho, 9.4 milímetros, y un índice de Thor Pablo del 0.4. Por la persistencia de los síntomas se le realiza una resonancia, que es la que vemos aquí. No sé si de pronto alguno de los compañeros quiera
comentar. En esta resonancia, como ustedes pueden ver, hay una estenosis multinivel residual, un componente tanto anterior como posterior, y cambios de mielopatía más evidentes en el STIR. Entonces, con estos hallazgos y con este cuadro clínico del paciente que no ha mejorado con la primera intervención, no sé si alguien se anima a indicar algún tipo de cirugía adicional. Mauro, buenos días para todos. Lo que pasa es que si vos ves la tomografía y la resonancia, él tiene un canal estrecho cervical congénito. Entonces, solamente la vía anterior era insuficiente. Es muy importante ampliar el tamaño del canal, sea como sea, artrodesis y laminectomía o laminoplastia. La laminoplastia en este caso sería una buena opción en él porque tiene la lordosis conservada y puedes ampliar el canal sin problema. Sí, señor. Eso fue exactamente lo que se le hizo al paciente. Ese paciente fue llevado a una laminoplastia. Como ustedes pueden ver, tenemos imágenes postoperatorias. Vemos como el tamaño de ese canal espinal aumentó considerablemente, pasó de 9 milímetros a 15 milímetros. Vemos una distancia entre la masa lateral y la lámina. Esto es una laminoplastia de puerta abierta. Posteriormente vamos a ver a qué nos referimos. Vemos un espacio de 12 milímetros. Y como índice de Torr-Pavlov, que veíamos en la primera charla, que es un indicativo de estenosis del canal, pasa de 0,4 a 0,83. Entonces, como decía el doctor Julio, paciente con una lordosis conservada, con un canal cervical congénito, donde la opción en este caso es la laminoplastia, una de las opciones pues importantes a considerar. Entonces, con el caso empezamos la revisión. Recordamos que los objetivos del tratamiento quirúrgico son realizar una descompresión medular. Sin importar el abordaje, estos pacientes deben tener un diámetro del canal de al menos 12-13 milímetros con restauración del paso del líquido raquídeo, mantener o preservar la estabilización espinal, mejorar esa vascularización medular que, como vimos en la primera charla, los ejes de la patología de la mielopatía, manteniendo o restaurando la alineación cervical sagital. Recordemos que hay recomendaciones fuertes con alto nivel de evidencia para llevar intervención quirúrgica a todos los pacientes con mielopatía clínica e imagenológica severa y moderada, incluso en los pacientes con mielopatía leve por la escala ortopédica japonesa también hay recomendaciones de llevar a cirugía, principalmente si tienen factores de mal pronóstico como progresión de los síntomas mayor a 6 meses o una relación de compresión sagital y diámetro transversal menor a 0,4. Entonces, en síntesis, las indicaciones de manejo quirúrgico son todos los pacientes con mielopatía e imagenológica moderada y severa o leve que estén asociadas en estabilidad espinal, una compresión circunferencial, que también es un criterio de mal pronóstico, o cualquier deterioro clínico comprobado. Las últimas recomendaciones de la AO recomiendan intervención quirúrgica a toda mielopatía cervical sintomática, principalmente a los de mielopatía leve y a los de corta duración, porque ellos son los que tienen los mejores resultados. Y esto es porque la descompresión quirúrgica no solo previene la progresión de la mielopatía, sino que también nos va a mejorar el estado neurológico de los pacientes. Va a brindar mejores resultados funcionales y de calidad de vida. Del 100% de los pacientes intervenidos en los principales estudios prospectivos, aquí les traigo uno publicado en el 2015 por el grupo de Lao Spine, realizado en 16 países, se evidenció que el 85% de los pacientes van a tener una mejoría significativa en la puntuación japonesa ortopédica en la escala de Nurick en todas las dimensiones del SF36. Entonces, la principal opción de manejo que tenemos en los pacientes con mielopatía cervical es quirúrgico. Sin embargo, tenemos muchas opciones de manejo. Tenemos las vías anteriores, donde podemos hacer disectomías cervicales anteriores, las corpectomías, artroplastias. También tenemos vías posteriores, donde podemos utilizar la laminectomía con o sin fusión, o laminoplastias, y también tenemos abordajes 360 grados a la columna vertebral. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo elegimos uno sobre otro?
Se han publicado diferentes estudios prospectivos, metaanálisis y revisiones sistemáticas que no han logrado generar recomendaciones universales para el manejo de estos pacientes, ya sea en la mielopatía cervical multinivel o de 1 o 2 niveles. En realidad, la elección del abordaje se va a basar en algunos criterios quirúrgicos de cada paciente y los hemos sintetizado aquí en 4 criterios. El primero es la ubicación de la patología compresiva. Si el paciente tiene una patología compresiva hacia anterior, hacia posterior de la médula, o es una compresión circunferencial. Lo segundo es determinar cuál es el número de niveles involucrados. Y aquí el punto de corte es 3. Si el paciente tiene menos de 3 niveles o si el paciente tiene 3 o más niveles. Tercero, vamos a hablar del alineamiento sagital cervical. Es importante determinar, como lo decía el doctor Julián, si el paciente tiene una adecuada lordosis cervical o si el paciente tiene una columna neutra o una columna cervical sifótica. Y si tiene una sifosis cervical, determinar si está rígida o flexible. También es muy importante ver a qué paciente vamos a operar, si es un paciente joven, si es un paciente sin comorbilidades, o si por el contrario estamos en un paciente con múltiples comorbilidades o un paciente anciano. Empezamos con la vía cervical anterior. La vía cervical anterior tiene indicaciones claras. Principalmente es una vía que nos permite la descompresión directa de patologías anteriores de la columna cervical. Es decir, todo lo que me comprima la región anterior de la médula. Complejos discos teofitarios, la osificación del ligamento longitudinal posterior, hernias de núcleo pulposo. Va a ser una vía de elección en aquellos pacientes que tienen algún grado de sifosis cervical y compresiones anteriores, porque esta vía nos va a permitir generar algún grado de corrección de la sifosis cervical en los pacientes con compresiones anteriores. ¿Qué ventajas ha demostrado la literatura con respecto a la vía cervical posterior? Lo primero es que hay menor dolor posoperatorio y las tasas de infección son más bajas al compararlo con la vía cervical posterior. Segundo, tenemos en general menos complicaciones y menos morbilidad perioperatoria. ¿Qué complicaciones podemos presentar? Podemos presentar lesiones radiculares, principalmente C5 por su configuración anatómica, hasta en el 12%. Algunas de las complicaciones más comunes, pero generalmente transitorias, son la disfagia y la ronquera por la retracción de los tejidos circundantes a la columna vertebral. Lesiones vasculares, recordemos que en este acceso quirúrgico vamos a estar un poco medial al paquete o a la vaina carotidia. Hematomas cervicales, perforaciones esofágicas hasta en el 0.9% de los casos y complicación de toda cirugía de columna con algún grado de fusión, que es la enfermedad del segmento adyacente, que puede tener una incidencia de hasta 3% al año. ¿Qué contraindicaciones tenemos en esta vía? Todos los pacientes que han tenido irradiación previa pueden tener algún grado de contraindicación relativa, pacientes con anomalías vasculares, lesión del nervio laringio recurrente contralateral o pacientes que requieran abordaje de más de 3 niveles. Eso es porque a más de 3 niveles vamos a tener mayor grado de complicaciones, uno de ellos la pseudoartrosis. Dentro de las opciones de manejo quirúrgico en la vía cervical anterior, una de ellas es la disectomía cervical anterior más fusión. Como vemos, este tipo de cirugía se va a realizar principalmente en aquellos pacientes con una compresión anterior focal, es decir, una hernia de núcleo pulposo, como lo veíamos en el caso, o un complejo disco osteofitario, importante que esté generando compresión focal, principalmente aquellos pacientes con algún grado de sifosis y que tengan menos de 3 niveles involucrados. Como vemos, lo que se hace es, con un paciente en posición supino, con una ligera extensión de el cuello, ingresamos a través de una incisión desde la línea media hasta el borde medial del esternocleidomastoideo, generamos un corte a través del platisma para exponer este plano cervical medio entre el esternocleidomastoideo en la parte lateral y los músculos infraoideos en la parte medial, y al generar una retracción de ellos vamos a encontrar la fase cervical intermedia, y al realizar disección de la fase cervical intermedia vamos a exponer los músculos longus colli, que posterior a retraerlos nos va a mostrar el espacio discal y la columna vertebral. Esto es básicamente el abordaje que se hace acá. Y aquí vemos el porqué de las complicaciones de pseudoartrosis en los pacientes con más de 3 niveles. Entonces, las tasas de fusión en pacientes que someten a una disectomía cervical anterior de un solo nivel son del 95% aproximadamente, pero
A mayor número de niveles operados, mayor grado de pseudoartrosis. Con el paso del tiempo vemos como 2 niveles de cirugía ya conllevan a tasas de fusión del 75% y 3 niveles del 56%. Entonces, a medida que aumentamos niveles, hay mayor riesgo de no fusión. Una de las ayudas que podemos utilizar y que ha descrito la literatura es el uso de las placas, las cuales asocian a mayores tasas de fusión y mejores resultados clínicos en estos pacientes. Otras opciones de manejo quirúrgico vía anterior, tenemos la corpectomía anterior más fusión. La indicación aquí es aquellos pacientes que no solo tienen una compresión focal secundaria a hernias discales o complejos discos teofitarios, sino que también tienen una compresión secundaria al cuerpo vertebral. Entonces, cuando la compresión es ventral a la médula y no de forma focal, podemos ayudarnos de la corpectomía más fusión. En general, tiene unas tasas de morbilidad un poco más altas que la disectomía, pero cuando la corpectomía es multinivel, es decir, cuando se requiere más de un nivel de corpectomía, estas tasas de complicaciones ascienden hasta el 29%. Por eso, algunos autores recomiendan que podemos asociarla a procedimientos híbridos vía anterior, es decir, disectomías o artroplastias para disminuir el número de corpectomías y así bajar la morbilidad de este procedimiento. Ya por último tenemos una opción de manejo quirúrgico vía anterior como es la artroplastia. La artroplastia se desarrolló para mantener el movimiento en los segmentos cervicales. Recordemos que en todo segmento cervical que pierde movimiento por un procedimiento de fusión vamos a tener riesgo de segmento adyacente, enfermedad del segmento adyacente en los segmentos superiores e inferiores a la instrumentación, y por eso se creó la artroplastia cervical. En los diversos estudios se ha mostrado que tiene resultados equiparables, sin embargo tiene indicaciones precisas. La artroplastia está indicada en aquellos pacientes que tienen una mielopatía cervical espondilótica de 1 máximo 2 niveles y donde el principal deterioro es secundario a una hernia de núcleo pulposo. Este es el principal beneficio de la artroplastia. En aquellos pacientes que no tienen las siguientes características. Si el paciente tiene cambios degenerativos facetarios o espinales multinivel, no se va a beneficiar de la artroplastia, puesto que mantener el movimiento en este segmento va a generar mayor degeneración. Segundo, pacientes con baja densidad mineral ósea o una altura discal disminuida o algún grado de alteración del alineamiento cervical como cifosis o inestabilidad espinal de base, tampoco se van a beneficiar. Entonces, está contraindicado en todos estos pacientes. La indicación es muy precisa y cuando se utiliza en pacientes bien seleccionados, son resultados que son equiparables a los pacientes con disectomía cervical anterior y fusión. En cuanto al abordaje vía posterior, las indicaciones son pacientes con compresiones posteriores a la médula cervical, principalmente hipertrofia del ligamento amarillo, hipertrofia facetaria, o pacientes con estenosis del canal central, ya sea congénito o adquirido, como vimos en el caso clínico, principalmente en aquellos que tienen una lordosis preservada, ¿sí? Como vamos a ver, todas estas cirugías vía cervical posterior van a predisponer a la cifosis, ¿sí? Desde el punto de vista biomecánico, por eso se indican pacientes con una lordosis preservada, y su máximo beneficio está en aquellos pacientes que tienen una mielopatía espondilótica multinivel, es decir, 3 o más niveles. Entonces vemos la diferencia con la vía cervical anterior, donde tratábamos menos de 3 niveles, y la vía cervical posterior es para manejo de espondilosis multinivel, 3 o más niveles. ¿Cuáles son las ventajas? Lo primero es que es un abordaje directo, vamos a tener una descompresión amplia de las estructuras neurológicas con posibilidad de estabilizar la columna vertebral por medio de la instrumentación, y que es un abordaje familiar para nosotros. En algunos casos podemos preservar algunos elementos posteriores como la laminoplastia. Desventajas. Tenemos riesgo de cifosis postoperatoria tardía, principalmente en aquellos pacientes que no son sometidos a instrumentación, y cuando estamos ante el caso de un paciente con una cifosis, hay un bajo grado de corrección de la deformidad por esta vía, a pesar de que se realicen facetectomías o instrumentación en este tipo de pacientes. También tenemos complicaciones como en la vía cervical anterior. Aquí la lesión radicular de C5 es un poco más frecuente. Puede haber durotomías, fístulas de líquido, lesiones vasculares, principalmente en aquellos pacientes que se llevan a instrumentación, y en la cifosis postoperatoria. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones relativas como la cifosis cervical. La cifosis cervical en general es una contraindicación
cuando se presenta de forma fija, es decir, no reduce con la tracción cervical, y cuando es una cifosis mayor a 13 grados. En general, cifosis menores a 13 grados pueden ser consideradas como columnas rectas. También pacientes que son incapaces de tolerar prono o que tienen infección activa en el sitio de abordaje pueden ser considerados como contraindicados para este abordaje. Una de las opciones de manejo quirúrgico para llevar a estos pacientes a una vía posterior es la laminectomía sin fusión. Es decir, como vemos acá en este diagrama, realizar una disección subperióstica hasta las masas laterales y retirar espinosas, supraespinosos, ligamentos interespinosos y ligamento amarillo hasta descomprimir totalmente la médula. ¿Dónde vamos a utilizar principalmente este tipo de cirugías? Pacientes con compresión multinivel que tienen una adecuada lordosis cervical, está contraindicado en pacientes con cifosis cervical y que tienen una columna estable. Si nuestro paciente tiene alguna inestabilidad preexistente, no podemos realizar una laminectomía sin fusión, es algo un poco arriesgado, el riesgo de cifosis posoperatoria. Y se recomienda por los diversos autores que cuando realicemos una laminectomía sin fusión, dejar al menos C2 y C7 indemnes para disminuir el potencial de inestabilidad posoperatorio y las facetas cervicales también indemnes. Es un abordaje que puede ser de elección en pacientes con múltiples comorbilidades o pacientes ancianos con una columna anquilosada. Sin embargo, siempre tendremos el riesgo, como vemos acá en las imágenes, de durante el seguimiento presentar una cifosis cervical posoperatoria. ¿De qué se trata esta cifosis poslaminectomía? El principio es biomecánico. En la columna cervical, las cargas axiales se transmiten principalmente a los elementos posteriores. Vemos como el 36% de la carga axial va a ser transmitido al cuerpo vertebral, pero el 64% se transmite en los elementos posteriores. Entonces, cuando yo retiro los elementos posteriores de la columna cervical, estoy retirando ese 64% del soporte de la carga axial y por eso tengo riesgos de hasta el 40% de cifosis poslaminectomía a 5 años. Por ende, estos pacientes deben tener un seguimiento clínico y radiológico muy cercano. Entonces, ¿cuál sería la indicación precisa? Es una indicación válida, ¿sí?, en pacientes sin inestabilidad preoperatoria, buena lordosis cervical, donde la descompresión no requiere afectar las articulaciones facetarias ni las láminas de C2 o C7. En estos pacientes lo puede indicar, principalmente ancianos y con múltiples comorbilidades. En cuanto a la laminectomía más fusión, este es el manejo estándar de la vía posterior para la descompresión de la mielopatía espondilótica multinivel, es decir, 3 o más niveles, principalmente en aquellos pacientes que tienen una columna cervical lordótica o neutra. Sin embargo, se puede utilizar en algunos pacientes con algún grado de cifosis flexible y siempre que el paciente tenga algún grado de inestabilidad espinal preoperatoria, debemos asociarlo a instrumentación espinal, como vemos en la imagen. Otra importante ventaja de este abordaje es que vamos a tener una mejoría en el dolor cervical de origen axial. Una de las secuelas que puede quedar tras una laminectomía sin instrumentación es, o incluso en la laminoplastia, es un dolor cervical axial importante en estos pacientes. Otra ventaja de la instrumentación es que hay una mayor regresión del complejo disco osteofitario por disminuir ese movimiento en la columna cervical y obviamente un menor riesgo de cifosis poslaminectomía. Adicionalmente, la descompresión me va a permitir realizar una descompresión más extensa de los elementos posteriores. Otro de las opciones quirúrgicas que yo tengo para manejo de la mielopatía por vía posterior es la laminoplastia. Como vemos en esta imagen, la laminoplastia es una técnica que consiste en realizar, conservando los elementos posteriores, una abertura de esos elementos para aumentar así el diámetro del canal espinal. Como vamos a ver, son diversos tipos en general se indican aquellos pacientes que, como lo decían en el caso clínico, tienen una buena lordosis cervical, pero que tienen un canal cervical estrecho congénito, ¿sí?, y que tiene un dolor cervical axial mínimo. Está contraindicado en todo paciente con cifosis cervical, porque el riesgo de cifosis posoperatoria en este tipo de procedimientos puede ser hasta del 7% a los 5 años. Y como vemos aquí, en general, hay varios tipos, pero en general se utilizan estos dos tipos de laminoplastia. La laminoplastia en puerta abierta,
donde lo que se hace es adelgazar la cortical de una lámina y realizar una resección completa de la parte de una lámina para así fracturarla y generar una especie de bisagra poniendo una mini placa, o una laminoplastia en doble puerta o en puerta francesa, donde uno genera una disección de esa espinosa y se abre a la mitad para poner una placa entre las dos. Ambas tienen ventajas y desventajas desde el punto de vista biomecánico y son utilizadas ampliamente. Como vimos, el abordaje posterior permite una descompresión más amplia. Sin embargo, el alivio sintomático de los pacientes va a depender de la capacidad de la médula para alejarse de las lesiones compresivas anteriores. Es decir, como en el paciente del caso clínico, nosotros hacemos una descompresión vía posterior, pero según la capacidad que tenga la médula de alejarse de ese complejo disco osteofitario, de la hernia nucocorpulposo o la osificación del ligamento, vamos a tener la mejoría clínica. Y esto está en relación con la alineación sagital cervical. Pacientes con cifosis no van a tener una adecuada mejoría a las descompresiones por más amplias que sean. Para esto hay que tener en cuenta el ángulo de Cobb sagital cervical. ¿Sí? Recordemos que se traza una línea en el endoplato inferior de C2 y otra en el endoplato inferior de C7. En general, pacientes con una cifosis mayor a 13 grados van a tener malos resultados con una descompresión vía posterior de forma única, porque la médula no va a tener esa capacidad para alejarse de las estructuras anteriores. También es importante tener en cuenta el SBA cervical. Recordemos que es una línea de la plomada desde C2 y se traza una distancia desde la esquina posterior superior de C7. Cuando esta distancia es mayor a 40 milímetros, estos pacientes que son tratados por vía posterior de forma única van a tener mayor discapacidad, mayor dolor postoperatorio y mayores tasas de falla del material, como vemos en esta imagen. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta el alineamiento sagital cervical del paciente. Para estos pacientes, donde yo tengo una cifosis mayor a 13 grados y patologías compresivas posteriores, yo tengo los abordajes 360 grados. Es decir, abordar la médula por vía anterior y vía posterior. Está indicado entonces pacientes con cifosis, patología compresiva posterior, que son multinivel, 3 o más niveles. En general, estos pacientes van a tener algún grado de inestabilidad espinal o, si no la tienen, pues una de las indicaciones también para maximizar el beneficio de este abordaje es la presencia de inestabilidad. Dentro de las ventajas de la descompresión 360 grados es brindar una descompresión circunferencial de la médula y mayor estabilidad espinal. Sin embargo, las desventajas son el mayor tiempo quirúrgico. Obviamente van a haber mayores complicaciones y va a ser más demandante tanto para el cirujano como para el paciente. Pacientes con múltiples comorbilidades o ancianos van a tener una mayor demanda en esta cirugía. Entonces, como veíamos, no existen recomendaciones de un alto nivel de evidencia para elegir de forma general en la mielopatía cervical un abordaje sobre otro. Lo más importante es que determinemos cuáles son los 4 factores de mi paciente, si la ubicación compresiva es anterior o posterior o circunferencial, si tengo menos de 3 niveles o más de 3 niveles, cómo es el alineamiento cervical sagital de mi paciente y cuál es el estado clínico. Así voy a irme por una vía anterior o posterior. Aquí traemos un diagrama, vemos como pacientes con cifosis, vamos a ver si es rígida o flexible para determinar si el abordaje va a ser anterior o posterior. Ante una cifosis rígida voy a preferir vías anteriores y una cifosis flexible, vías anteriores o posteriores según el tipo de compresión. En columnas lordóticas o neutras puedo optar por instrumentaciones posteriores si es una patología multinivel o instrumentaciones anteriores. Siempre que esté un número de niveles mayor a 3, la opción va a ser vías posteriores y según el alineamiento sagital voy a determinar si requieren una vía anterior. Pacientes con mayores comorbilidades o ancianos, en general la literatura recomienda vías posteriores más que anteriores y ante pacientes con inestabilidad siempre está indicada la instrumentación, ya sea anterior o posterior, y si no hay inestabilidad y hay un buen alineamiento cervical, optar por vías posteriores como la laminoplastia. Aquí traemos un diagrama, ya para terminar. Este diagrama me parece muy interesante porque pone como eje de manejo el balance sagital cervical. Entonces vemos que pacientes con una lordosis cervical normal, el principal criterio para definir la cirugía o el abordaje es el número de niveles comprometidos. Si yo tengo una lordosis normal y tengo una mielopatía de más de 3 niveles, la primera opción es la laminoplastia.
Si yo tengo una lordosis normal, pero tengo menos de 3 niveles y la compresión es anterior, puedo optar por una vía cervical anterior con disectomía y difusión o una artroplastia cuando el paciente no tiene las contraindicaciones que ya vimos. Si yo tengo una cifosis, debo determinar qué grado de cifosis es. En general, las cifosis menores de 10 grados se tratan como columnas rectas y las cifosis mayores de 10 a 13 grados se tratan como cifosis severas. Cuando yo tengo una cifosis cervical severa, voy a ver cómo responde a la tracción cervical. Cuando es una tracción cervical irreductible, voy a determinar cuántos son los niveles afectados. Si tengo menos de 2 niveles, puedo optar por la vía cervical anterior con disectomía y difusión. Pero cuando yo tengo una cifosis irreductible multinivel, entonces recordemos que es la indicación del abordaje de 360 grados. Algunos autores recomiendan realizar una corpectomía más fusión y en un segundo tiempo determinar con una resonancia cómo está el espacio subaracnoideo medular. Si está cerrado, realizar una descompresión posterior con fusión, y si está patente, es decir, si no hay una resonancia de control, solo realizar una fusión y no realizar descompresión posterior. Por otro lado, si me encuentro ante un paciente con una cifosis leve, nuevamente determino 3 niveles. Si tengo menos de 3 niveles involucrados y la compresión es anterior, puedo optar por una disectomía anterior. Y si tengo 3 niveles, determino si el paciente tiene inestabilidad o no. Pacientes sin inestabilidad, recordemos, una columna recta o con lordosis normal, puede optar por una laminoplastia. O pacientes sin inestabilidad, pero tiene una columna anquilosada, puedo incluso optar por una laminectomía sola. Ahora, paciente con algún grado de inestabilidad, más de 3 niveles, con una columna recta o lordótica, siempre la elección va a ser una descompresión posterior, en este caso fusión porque está inestable. Esto era lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias. 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 Mauro. Mauro, yo sé que lo explicaste, pero para varios estudiantes que tenemos acá o los médicos generales, no es claro por qué es tan importante la lordosis en el canal cervical estrecho para definir la vía de abordaje. Yo sé que usted lo explicó, pero por favor denle una explicación más clara a los estudiantes y a los médicos generales. Profe, sí, no. Lo que pasa es que la lordosis cervical es un factor que va a predecir muchas cosas. Una de ellas es la capacidad de la médula para alejarse de las estructuras anteriores que la comprimen, es decir, de las hernias de núcleo pulposo, los osteofitos o la hipertrofia ligamentaria. Y por otro lado, el alineamiento sagital y la lordosis también va a predecir los malos resultados clínicos con una u otra vía y la falla del material, es decir, que un tornillo se fracture, que el material haga pull-out, o que haya enfermedad del segmento adyacente. Entonces, cuando la alineación no es adecuada para una vía posterior, debemos pensar en otro tipo de abordajes. Bueno, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Si yo tengo una lordosis, como en este caso, y quito los elementos posteriores, la médula se me va a desplazar hacia atrás. ¿Sí? Un momento, marcador. La médula se me va a ir hacia atrás si yo quito estos elementos posteriores. Pero si la columna está con una cifosis, pero yo cambio aquí el colorcito. Si la columna está con una cifosis, perdón, aquí tampoco se ve. Si la columna está con una cifosis y yo quito los elementos posteriores, pues la columna no se va a desplazar hacia atrás, va a permanecer hacia adelante, entonces la descompresión no va a tener ningún efecto. ¿Entendieron? Listo. Bueno, yo también quiero hacer una pregunta que es, en este caso en particular que presentaron, yo creo que una vía anterior no tenía ninguna indicación, porque era un paciente que tenía una compresión anterior. Andrés, ¿me la pones, por favor, Daniel? Me la pones el caso.
Yo creo que en este caso no había ninguna indicación para hacer una vía cervical anterior, y me parece que esto es un error bastante común entre los neurocirujanos jóvenes. El solo hecho, en este caso, de realizar una descompresión posterior, yo creo que hubiera mejorado todo el cuadro neurológico. Mi pregunta para quienes manejan tanto este tema es ¿qué utilidad tienen las cajas con tornillo? A mí me parece que las cajas con tornillo, como la que le pusieron a este paciente, tampoco son útiles porque, por dos razones, me parece a mí. Primero, en 2 niveles no se necesita usar placa ni tornillos. Y segundo, como ustedes ven acá, los tornillos penetran muy poco en el cuerpo vertebral. A pesar de que uno escoja el tornillo más largo, este fenómeno siempre sucede. Entonces yo quiero saber si para el doctor Gustavo y para el doctor Julián, que son los que más manejan esto, ustedes encuentran utilidad en las cajas con tornillos. Profesor, buenos días. Buenos días. Pues la idea de utilizar el tornillo es tener un bajo perfil con respecto a la placa, ¿sí? O sea, no tener nada delante del cuerpo para disminuir disfagia, ¿sí? Funcionaría igual, es una caja placa, dependiendo, o sea, es que lo que pasa es que esa que pusieron ahí es un sistema que se pone como una lanceta dentro del cuerpo, ese no me gusta, ese creo que ese es francés. Me parece bien es el que tiene el cajetín autoestable, que funciona como si tuviera una placa, porque vos metes el tornillo a través de un orificio del cajetín y te queda un tornillo estable, ¿sí? Ese no, ese particularmente no, ese no entra nada y ese es una lanceta, que es lisa. Entonces solamente bloquea para que el cajetín no lo expulse, pues no se salga. Pero no está haciendo artrodesis para aumentar el índice de fusión, que el fin último de hacer artrodesis es para aumentar el índice de fusión, para bajar la pseudoartrosis, que va subiendo a medida que se van instrumentando más niveles. Profesor, también quería hacer otra pregunta y un comentario. Con respecto a la laminoplastia, la única diferencia que tiene la laminoplastia con la laminectomía y tornillos, pues uno es el costo, y lo segundo es que es indispensable preservar los elementos posteriores, porque comúnmente yo que he visto, que lo primero que hacen para poder luxar las láminas y hacer la laminoplastia es, ay, venga, cortemos el ligamento por la parte de arriba y cortemos el ligamento por la parte de abajo para poder luxar la lámina. Entonces, eso ya ahí es igual a hacer una laminectomía, porque la única forma de bajar el riesgo de cifosis post-laminectomía es preservando los elementos posteriores, y si vos los cortas de entrada ya no hiciste nada, quite la lámina y ya. Que es algo bastante común que veo cuando se hace esta cirugía. Entonces yo como que estoy prefiriendo o hacer simplemente la ancianito o hacerle la fusión, porque estos pacientes me parece que tienen una disminución en el movimiento de la columna cervical. Entonces yo creo que con la fusión a masas laterales les va mejor con la laminoplastia. Es probable que Gustavo no esté de acuerdo conmigo, no sé qué opina él. Julián. Profe, yo quería hacerle una pregunta a Mauro, que es también una cosa bastante común que se ve. Supongamos que hizo una corpectomía de 2 niveles y decidió que no le iba a instrumentar posterior, que eso era suficiente. El cilindro le hace subsidencia y la placa se le afloja. ¿Qué cirugía le va a hacer después? ¿Vía anterior para reacomodar todo o vía posterior?
Profe, que si se le hace una corpectomía a 2 niveles, ¿cierto? Se le Usted le hace una pone... corpectomía a 2 niveles Sí, y no le funciona. Le sí, falla la instrumentación. El cilindro le hace subsidencia y se le afloja la placa. sí. ¿Qué le va a hacer? Le va a hacer una vía anterior para hacer una mayor corpectomía, poner otra vez otro cilindro, poner placa, o le va a hacer una vía posterior. Mm, yo le haría una vía posterior. Es que es mucho mejor, porque es que ya por encima de 2 niveles la carga axial que tolera el sistema vía anterior es muy alta y te va a hacer subsidencia igual. Sí, señor. Entonces, si lo vuelves a reintervenir anterior, va a seguir con la misma desventaja biomecánica. Sí, señor. Entonces, tenés que intervenir lo posterior. Y uno ve que frecuentemente se reinterviene nuevamente vía anterior. Y vuelve y falla. Y vuelve y reinterviene en vía anterior. Y vuelve y falla. Y hasta que por fin interviene en vía posterior. Entonces, es Sí, mucho señor. mejor hacer, pues, si necesitas una corpectomía, hacer una corpectomía a nivel y hacer disectomías. O si necesitas 2 niveles o más, es mejor de una vez asegurar la vía posterior. Porque eso te aumenta el riesgo de subsidencia del cilindro y desventaja biomecánica que termina en falla de la instrumentación. Sí, señor. De acuerdo, Julián. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Me pareció Sí, una reflexión yo, supremamente buena. Adelante. yo. ¿Qué más, profesor? ¿Bien o no? Muy bien. ¿Qué Rubencho? Bien, profe, bien. Yo tenía una dudita. Mauro, ¿vos qué opinas de hacer una laminoplastia después de hacer una vía anterior? Porque, pues, vos sabes, y luego lo explicaste, que la estabilidad de la columna cervical en gran parte del soporte axial lo da la vía posterior, ¿sí o no? Pero en este caso, por ejemplo, ya le interveniste la vía anterior, que para mí también fue un error haberle hecho con un índice de Pavlov que, entre otras cosas, no miré cómo lo mediste, porque lo que mediste ahí fueron solo el canal y no vi que haya medio el cuerpo vertebral. Pero bueno, digamos que ya se le hizo la vía anterior y le quitaron el punto como de donde se dirige la carga, que es el ligamento longitudinal posterior de la columna cervical. ¿Qué opinas de este paciente hacerle una vía posterior y que sea una laminoplastia? Pues yo creo que en ese paciente que tenía una buena lordosis cervical y que tenía un canal estrecho congénito, era una buena opción. Si el La paciente hubiera entrada. tenido algún grado de cifosis, de pronto me hubiera ido por una laminectomía con instrumentación. No, o sea, Es que es yo la, creo que no o te sea, entendió la pregunta. No, Mauro no entendió. Si usted ya ha hecho una vía anterior, como este eh, caso, la vía anterior siempre es para artroesar y la laminoplastia tiene el efecto de no artroesar. Entonces yo creo que si está artroesado por delante hay que artroesarlo por detrás. No le podés hacer es, una laminoplastia. o sea, es decir, si usted ya le eliminó a este paciente de una forma aguda, sin generarle una artrodesis anterior, porque el paciente se le deterioró probablemente a los 2 días, o sea, a los 2 días lo reintervinieron por deterioro, ¿qué tan bueno es hacerle a este paciente que en general no está artrodesado, hacerle una vía posterior con laminoplastia? O sea, si nos genera una estabilidad que le podamos decir al paciente, sí, váyase para la casa sin collar, o lo tendríamos que mandar para la casa con collar mientras genera la artrodesis anterior. ¿Vos qué crees? O sea, ¿cuál es la mejor opción en este paciente? ¿Si artrodesarlo posterior también o hacerle una laminoplastia? Rubén, es que la laminoplastia per se no es inestabilizante. Inclusive con los seguimientos, que era que inclusive como las inquietudes iniciales de la laminoplastia, que si realmente era una cirugía inestabilizante o no, pues en la evolución se ha visto que no, porque digamos que los pacientes pueden tener un poco más de riesgo de cifosis cervical, un poco más de riesgo que se ha visto en la evolución, que no es tan importante, pero per se la laminoplastia no es inestabilizante. Entonces, yo pienso que, a ver, ese paciente nos llegó a nosotros después de haber hecho una vía anterior, y yo pienso pues que también había como muchos problemas técnicos, inclusive en la vía anterior. O sea, la vía anterior no solo no estaba indicada, sino que técnicamente no tuvo un buen resultado. Pero digamos que cuando vos incluís los otros niveles,
que tenés que descomprimir, porque mira que ese paciente se descomprimió desde C2 porque también tenía compresión a nivel de C2, C3 hasta C6, pues obviamente la preservación de algunos segmentos móviles en cualquier paciente, pues obviamente también pudiera tener algún beneficio. No, pues yo entiendo tu pregunta y no creo pues que sea como tan, digamos, tan claro en lo que en la literatura o en el conocimiento que hay disponible, que cualquier paciente que se instrumente por delante, pues cuando se le hace una laminoplastia, pues tenga un mal resultado. Yo no creo que sea, yo no creo que sea así, pero yo pienso que como una laminoplastia no es inestabilizante, me parece que la conducta está bien. Una artrodesis también, pues yo creo que es que las dos alternativas son laminoplastia o laminectomía con artrodesis. Entonces me parece que está bien, no sé, es mi concepto, no sé ustedes qué piensan. Sí, profe, exactamente esa era la duda que yo tenía y la duda que se nos siembra siempre que enfrentamos a este tipo de pacientes. Lo que pasa es que la gran mayoría de los estudios que hablan de laminoplastia versus artrodesis posterior hablan de pacientes que no tienen indemne los elementos anteriores, o sea, no se les ha intervenido los elementos anteriores, pues los estudios japoneses grandes que hablan de ese tipo de condiciones especiales. Entonces es una duda que siempre se nos pone y yo generalmente lo que hago o lo que he visto que mis profesores hacen es hacer una laminoplastia y los resultados han sido muy buenos. La otra duda que tenía es que para hacer la laminoplastia también es determinante la edad de los pacientes y es determinante la edad porque también nos expresa algo de anquilosis de los elementos anteriores. A mayor edad, usted se supone que la fusión anterior por el compromiso del disco ya se dio. Entonces, el hacer una laminoplastia posterior también nos garantiza de que, aunque estamos inestabilizando un poco o que se puede generar algún grado de inestabilidad posterior, ya anterior está fusionado. Entonces, para los pacientes mayores que no tienen radiculopatía, es una buena, y que tienen una lordosis cervical preservada, es una buena opción también la laminoplastia. Muchas gracias. Sí, Rubén, Gracias. muy interesante ese aspecto, pues, como de la laminoplastia. En cuanto a lo que vos preguntabas ahorita, Nacho, de los cajetines autoestables, a ver, eso, alrededor de eso todavía hay controversia, y lo que vos decías de placa o no placa, y de pronto pues el doctor Rivera, que ha operado tantos pacientes, nos podrá decir cómo le ha ido con sus pacientes. Los gringos le ponen placa a todos los pacientes, porque para ellos, digamos que el riesgo de subsidencia, inclusive con un nivel, lo consideran inaceptable, entonces le ponen placa a todos los pacientes, inclusive yo creo que allá las cajas de standalone no están aceptadas, pues, o sea, no se pueden poner cajas de standalone. Entonces, digamos que las cajas con tornillos, digamos que han menguado un poco el riesgo de subsidencia y pseudoartrosis a los pacientes que no se les pone placa. Lo que nosotros hacemos acá es que, a ver, pacientes con un solo nivel y pacientes sanos, yo nunca les pongo placa y tampoco les pongo, pues, y en general no les pongo tornillos, cajas autoestables, porque el riesgo realmente de pseudoartrosis y subsidencia es muy bajo. Cuando se opera más de un nivel, o sea, 2 niveles, pues digamos hasta 2 niveles, porque ya 3 o más es otro cuento, hasta 2 niveles hay que considerar las comorbilidades del paciente. Entonces se dice que pacientes mayores de 60 años, pacientes osteoporóticos, pacientes con subniveles de esteroides, pacientes diabéticos, pacientes fumadores tienen más riesgo de pseudoartrosis y subsidencia y por lo tanto se benefician de instrumentaciones con placa o de cajas autoestables. Pues aparentemente las cajas autoestables se comportan de la misma forma que cuando se pone unos pues, cajetines simples con placa. Entonces, yo creo que es una controversia que todavía está por resolver, pero pensaría yo que es muy importante considerar los factores de riesgo del paciente. Y hay un tema interesante que ya lo hemos discutido varias veces con los residentes, y es que antes las cajas que traían autoestables eran muy corticas, que eso inclusive lo vimos varios en las cirugías. Eran muy corticas, entonces eran cajas que quedaban bloqueadas y uno no podía ponerlas, digamos, en la parte posterior del cuerpo vertebral y por lo tanto no lograban hacer como una descompresión indirecta de los forámenes tan satisfactoria como cuando uno pone una caja sola, que la puede poner donde quiera.
No sé, esa es pues como mi percepción de la situación. El doctor Rivera o Julián o Rubén, ¿qué piensan del tema? Yo les puedo decir algo. Adelante, Carlos, profesor. Me parece adelante. muy interesante la discusión. Son muchos tópicos y muchos temas al mismo tiempo, pero yo solamente quiero, como ya está tan tarde, darles una opinión sobre la alternativa de la laminoplastia en pacientes con mielopatía cervical espondiloartrósica. Solamente un punto para tocar, y es, han hablado de la cifosis como una de las causas para preferir llevar a los pacientes a un procedimiento de fusión previa descompresión con el fin de resolver la patología. Pero hay un punto importante allí y es el siguiente. Algunos pacientes, obviamente no todos, algunos pacientes, no sabría decir exactamente en qué porcentaje, tienen una alineación sagital relativamente sifótica simplemente como compensación de la compresión medular que se presenta en varios niveles en pacientes que sufren esta condición. Entonces, cuando uno ofrece laminoplastia, que está especialmente indicada, como ya lo han mencionado, en pacientes con índices de fragilidad elevada, pacientes de edad avanzada, pacientes con múltiples niveles y que definitivamente no tengan una indicación fuerte para un abordaje anterior, en esos pacientes con el gesto quirúrgico de la descompresión posterior, la laminoplastia y una buena laminoplastia, porque la otra cuestión es esa. A veces a mí personalmente me parece que me fallaron algunas laminoplastias, sobre todo en un principio porque no tenía una puerta lo suficientemente abierta. Una técnica interesante es dejar la lámina exactamente horizontal, o sea, en 0 grados con respecto al piso, con el fin de que quede realmente una compuerta muy, muy abierta y en ese punto colocar una mini placa. Y el otro punto es que me da la impresión de que les va a mejorar a los pacientes realmente con el material de osteosíntesis hecho específicamente para la laminoplastia, no con mini placas de las que nosotros predoblamos de maxilofacial para colocar allí. No veo que sea como la misma construcción. Entonces es a ese punto el que les quería mencionar. Algunos pacientes están sifóticos, pero compensan la sifosis en el posoperatorio tardío, y eso lo habré visto algunos casos, pero me llama mucho la atención, compensan la alineación después de la laminoplastia. Carlos, te fuiste. Bueno, Sí, se me fue, pero ya, era eso. Muchas volviste, gracias. volviste. Repetí lo último, por favor. Bueno, sí, insisto en que los pacientes que tienen alteración de la alineación sagital, un poco de sifosis, en relación a una patología de mielopatía cervical de origen espondiloartrósico, compensan en el posoperatorio a mediano plazo la alineación simplemente con la laminoplastia. Una buena laminoplastia de suficientes niveles, muy generosa la compuerta, ojalá utilizar mini placas propiamente de laminoplastia y no placas dobladas de maxilofacial, que me parece que no tienen la misma, me parece que se sueltan más esas plaquitas que las placas que vienen hechas exactamente con la curva la angulación para una laminoplastia buena. Me parece que es una muy buena alternativa. Lo que pasa es que nosotros aquí en Occidente, como somos tan anglófilos, me parece que somos digamos, dados a ofrecer cirugías vía anterior y más artrodesis y todas estas cosas, pero esta es una cirugía que hacen muy en Oriente. Los asiáticos tienen muchísima experiencia y vale la pena revisar esa literatura que mencionaba Rubén, porque realmente los resultados de ellos son muy buenos y creo que pacientes con índice de fragilidad muy alta, pacientes de edad avanzada, múltiples niveles, y que no tengan realmente un criterio fuerte de abordaje anterior, creo que son excelentes candidatos para una laminoplastia. Observar si la técnica de la laminoplastia, como les digo, y es dejar la lámina que sea horizontal, que sea a 0 grados con respecto al piso, no que quede oblicuo, sino que quede horizontal, para que la compuerta sea muy generosa. Profe, y la otra ventaja de esas plaquitas específicas de laminoplastia, que solamente las tiene una casa en Medellín, que es ISO, es que se puede poner injerto. Entonces usted pone un pedacito de hueso para poder que se fusione la lámina y ya no se vaya a soltar o a fallar, y además permite unos tornillos un poco más gruesos que el sistema maxilofacial, que ahora nos permite poner tornillos de 2.0.
Este sistema es súper bueno, es específico, es muy bueno y permite poner fragmentos de hueso para poder que se fusione la lámina. Sí, de acuerdo. Lo distribuye ISO, Julián. Profe, sí, los únicos que tienen esos son los de ISO, nadie más tiene eso. Ok. Bueno, yo no tengo más comentarios. ¿Alguien más? No, Nacho, Mañana, pues lo último es que Mauro mencionó la laminectomía como una alternativa de manejo y yo pienso que la laminectomía no es una alternativa de manejo, o ya no se considera una alternativa de manejo en el tratamiento de la mielopatía cervical espondiloartrósica. O sea, hay algunas circunstancias en las que la laminectomía pudiera ser aceptable, pero yo creo que no se debe mencionar como tan explícitamente como una alternativa de manejo, porque ya sabemos que la laminectomía no se comporta bien en la columna cervical. Lo que hablaban pues pacientes con columnas anquilóticas, con litis anquilosante o funciones intercorporales pues muy evidentes en la tomografía pudieran beneficiarse, pero no como una alternativa de manejo para todos los pacientes. gracias. Bueno, mañana vamos a hablar de anatomía quirúrgica del lóbulo temporal por Amanda Cuestomal. Muchas gracias a todos, feliz día. Mauro, muy buena la revisión, la revisioncita. Bueno, chao, hasta luego, feliz día.